Bueno, les decía que vamos a hacer un recorrido rápido de lo que es variable aleatoria. Y después ya empalmamos con el tema de hoy. La variable aleatoria es una función, básicamente. Cuando se pregunta qué es variable aleatoria, es una función, tal que a cada elemento del espacio de resultados le asigna un valor en los números reales, ¿no? Una imagen en los números reales. Entonces, ustedes tienen un teórico espacio de resultados al cual se le asigna un número. Si el paciente mejoró un 1, si sigue igual a un 0, si empeoró un -1. A veces hay números lógicos, a veces hay experimentos que ya de por sí tienen valor numérico el resultado, pero si no lo tiene se le puede asignar un número, que siempre es mucho más útil trabajar con números. Entonces, ustedes tienen como dominio los elementos del espacio de resultados y como codominio los números reales, de los cuales hay un subconjunto a los cuales llegan flechas de los elementos del espacio de resultados, y ese subconjunto es lo que se llama el recorrido. Y ese recorrido nos determinará qué tipo de variable es la que estamos usando. Si las variables son cualitativas, que se llaman categóricas, pueden ser nominales o ordinales. Estas ya son categóricas. Y a veces ni siquiera es necesario darle un número. Por ejemplo, si trabajamos con sexo o grupo, normales versus una patología, o distintas categorías, grupo sanguíneo, etc., esos se registran presencia de un atributo y son nominales. Si tiene solo dos resultados posibles, hoy vamos a trabajar algo de eso, se llaman variables dicotómicas, o vale una cosa o vale la otra. Ordinales es un orden natural, no necesariamente numérico, porque si uno una reacción química la clasifica como negativo, una cruz, dos cruces, tres cruces, evidentemente si 4 cruces no va a ser necesariamente el doble de 2, porque es una asignación más bien subjetiva, pero sí se pueden ordenar. Nosotros vamos a trabajar con estas, con las numéricas, discretas o continuas. Discretas son valores, el recorrido es finito, o sea, una cantidad determinada de valores, de números naturales o enteros, en nuestro caso vamos a trabajar números naturales hoy y la vez que viene. La característica que tiene es que un valor y otro de la variable, entre ellos no hay nada. O toma el 0 o toma el 1, o toma el 1 o toma el 2, o toma el 2 o toma el 4. Pero en el medio no hay nada. Esas son discretas. Y si es finito, vamos a ver un ejemplo que va a ser la binomial, que la vamos a ver hoy. Pero también puede ser infinito numerable. Por ejemplo, si uno cuenta el número de células, no dice que no puedo tener más de 10, ni más de 100, ni más de 1000. No hay un límite superior. Y eso es un recorrido infinito, pero numerable. Y en ese ejemplo vamos a ver la variable de Poisson la clase que viene. Y las variables continuas, entre un valor y otro, infinitos números que no se pueden, no los podemos registrar simplemente por la limitación del aparato de medición. Si yo me paro en una balanza y leo 68, 68 puede ser 68, con infinitos ceros, o 68,005, o 68, ¿está bien? O 67,9999. Entonces, esos valores, no hay un salto entre uno y otro, es una variable continua. Puede tomar todos los reales o un intervalo de números reales, peso, altura, nivel de hormona, etc. Esos son un paneo de lo que vamos a usar. Variable discreta de recorrido finito, vimos un ejemplo que era el de tirar una moneda 3 veces, y sobre este espacio de resultados definíamos una variable aleatoria que era el número de caras. Obviamente que el recorrido iba a ser 0, 1, 2 o 3, porque o bien no salió ninguna como acá, o una sola como en estos 3 casos, o 2 como en estos 3 casos, o los 3 como en este caso. No lo vamos a desarrollar porque vamos a ver hoy algo bastante parecido. Hay una función que uno define sobre la variable aleatoria, que es, a cada valor le asigna su probabilidad. Esa es la función de probabilidad puntual. ¿Está bien? Tiene dos características fundamentales: que cada valor de probabilidad de cada número, de cada valor del recorrido, es mayor o igual que 0, y que la suma de todas las probabilidades es 1. Con esas dos características es una función de probabilidad puntual de una variable discreta. Bueno, vimos cómo asignar, hicimos una asignación, no lo vamos a hacer ahora porque ahora vamos a hacer un ejemplo donde vamos a hacer una asignación como esta, solo que acá la probabilidad de cara y de seca era la misma, pero nosotros hoy vamos a ver un ejemplo donde la probabilidad de los dos sucesos que definimos difieren, y eso lo vamos a ver en la binomial.
Entonces acá tenemos la función de probabilidad puntual como una tabla o como un gráfico. Después lo que vimos era que se podía definir una función de distribución acumulada. O sea, esta definición que está resaltada acá vale siempre y para toda la vida. F sub x de t es la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que t. Ahí Germán creo, lo diácono me dijo que había un error en la diapositiva en PDF, que acá decía k, pero en el de binomial. Pero siempre es así, la definición de la función de distribución acumulada se lee así. ¿Qué quiere decir esto? Es f grande de x aplicado a un valor t. De x quiere decir que es la función de distribución acumulada de la variable aleatoria x y aplicada a cualquier valor de t que t va en todos los números reales. Abarca todo el intervalo de números reales. Y la definición de función de distribución es esta. Es la probabilidad de que la variable x tome un valor menor o igual que t. Esta definición vale tanto para esta variable que es discreta, como para la variable continua que vamos a ver después, o un ejemplo de cualquier variable continua. La imagen, fíjense que de la función de distribución son los reales que pertenecen al 0, 1, porque es una probabilidad acumulada. Entonces, empieza en 0, porque acá hasta esta función la encontramos antes, ¿no? Si la vieron, ya se dieron cuenta cómo la asignamos. Con 0 caras, que se produjeran 0 caras, era un octavo, porque era si sucedía el evento seca, seca, seca. Entonces, esa probabilidad de encontrar un valor menor o igual que t valía 0 hasta que llegábamos al 0, porque no había ningún valor de número de caras menores que 0. Pero en el 0 se acumula una probabilidad, que es esta probabilidad de un octavo, o sea que cuando uno llega al 0, sube un escalón esta variable y llegamos al 1 octavo, que es la probabilidad de 0. Luego se mantiene constante hasta llegar al próximo valor del recorrido, donde ya se acumula la probabilidad de ese valor. Se acumula 3 octavos más, con lo cual tenemos 4 octavos. O sea que acá llegamos a 4 octavos, que es un medio, porque subamos el 1 octavo más los 3 octavos. Y se sigue manteniendo constante hasta que llegamos al próximo valor del recorrido, que es el 2, donde ya al aumentar los 3 octavos más, llegamos a los 7 octavos. Y así seguimos constante hasta que aparece el último valor, en este caso del recorrido, que es el 3, con probabilidad de 1 octavo. Y cuando uno ya suma a 7 un octavo más, llegamos al 1, que se mantiene 1 hasta más infinito. A ver. Está bien, Victoria, tranquila, no te hagas problema. Igual estamos recordando lo de la vez anterior. Bueno, entonces, si uno mira este gráfico, puede reconstruir perfectamente esta función de probabilidad puntual, porque ¿qué hay que mirar? Hay que mirar los puntos de la variable donde se pegan los saltos. Fíjense que acá es t. O sea que estos son todos los reales. ¿Dónde pega un salto la variable, la función? En el 0, con probabilidad de 0, un octavo. En el 1 pega otro salto, y la magnitud del salto es la probabilidad del 1. En el 2 pega otro salto, y la magnitud del salto es la probabilidad de 2. Y en el 3 pega el último salto, y la magnitud del salto es la probabilidad de 3. Y después sigue 1 hasta más infinito. Entonces uno con eso, mirando ese gráfico, que es una función no decreciente, que siempre a lo sumo en un intervalo es constante, pero siempre va aumentando, es un gráfico típico de una función de distribución acumulada de una variable discreta. Bueno, vimos algunas propiedades, eso no lo vamos a ver ahora, mírenlo, y después definimos dos parámetros, esperanza y varianza. Definimos esperanza como el valor esperado de la variable. Y vimos que lo que era la función era el centro de gravedad de la distribución. La esperanza estaba donde estaba el centro de gravedad de la distribución. Y vimos que en una variable discreta la esperanza la podíamos calcular así, como la suma para todos los x del recorrido de cada x multiplicado por su probabilidad. No es necesariamente el valor más probable, porque si en este caso uno calcula la esperanza, que es el centro de gravedad, está justo acá en el medio, y el 1,5 no sucede nunca, porque no pueden salir 1,5 caras. O salen 1 o salen 2. Lo que pasa es que esta es una distribución totalmente simétrica a partir del 1,5, con las mismas distancias de los valores y las mismas probabilidades, o sea, la misma altura de estas barras. Y el ejemplo, si escucharon el teórico, el ejemplo que dábamos era que si uno tenía un móvil para la cuna del bebé, y estas eran todas barritas que colgaban con esas mismas longitudes y las mismas distancias, el lugar donde había que colgar el móvil para que quedara perfectamente
totalmente el eje paralelo al piso y que las barras cayeran en forma vertical, era justo acá en el medio, para que no se deslizara de ningún lado. Por eso era el centro de gravedad. Después vimos otro ejemplo con la misma esperanza, ven que el centro de gravedad está en el mismo lugar, en el 1,5, pero la distribución de las probabilidades alrededor de esa esperanza era completamente distinta. Entonces nos vimos en la obligación de definir un parámetro nuevo que era la varianza, que lo que medía era la dispersión de los valores alrededor de la esperanza. Entonces esa varianza la definíamos así, como la esperanza de los x menos su esperanza elevado al cuadrado. Este cuadrado lo poníamos porque, para evitar, porque acá vamos a tener valores cuya distancia a la esperanza es positiva, pero valores cuya distancia a la esperanza es negativa. Entonces, si yo no quiero que se compensen positivos con negativos, convierto a todos positivos elevándolos al cuadrado. Y esta fórmula la vimos en la diapo 11, cómo se demuestra que para llegar de acá hasta acá. Y esta es una fórmula de cálculo mucho más amigable. Después definimos esperanza de una función, de una variable aleatoria, donde si a la i era una función de x, la esperanza de esa i iba a ser la sumatoria de cada valor transformado multiplicado por la probabilidad del valor original. ¿Y para qué era necesario hacer eso? Porque cuando nosotros calculamos la varianza y en un lugar tenemos la esperanza de x al cuadrado, esta es la variable x transformada con una función que le eleva al cuadrado. Entonces fíjense, ¿cómo se calcula la esperanza de esa variable transformada elevada al cuadrado? Se calcula como la suma de cada valor de la variable elevado al cuadrado por la probabilidad del valor original. Y así tenemos la esperanza de la variable x cuadrado. Y bueno, después calculamos en los dos casos y vimos que en este caso la varianza era más chica y en este caso la varianza era más grande. Y después también lo que vimos era, como la varianza está en unidades al cuadrado, si tiene alguna magnitud, se mide con alguna magnitud, entonces necesitábamos una medida de dispersión que tuviera la misma magnitud de la variable, y entonces tomábamos la raíz cuadrada para que si tenía unidades, tuviera las mismas unidades en que medimos la variable. Y acá, bueno, eran anexos donde demostrábamos algunas demostraciones, demostrábamos algunas propiedades. Lo que les decía es que tengan siempre a mano este cuadrito, y esperen que ahora les dejo estos dos. Estos dos cuadritos tenganlos siempre a mano, porque las propiedades de esperanza y de varianza las vamos a usar siempre a lo largo de la cursada. En algún práctico, en algunos prácticos más adelante las vamos a ver. Entonces recuerden esto, la esperanza de la constante es la constante, pero la varianza es 0. Si a una variable le sumamos una constante o la restamos, la esperanza queda sumada o restada en esa constante, pero la varianza queda igual, porque el hecho de que uno multiplique una variable por que le sume un valor a la variable, lo que hace es trasladar, la esperanza se traslada, pero la varianza que indica la dispersión de los valores alrededor de la esperanza se mantiene constante, no le afecta al perfil sumarle o restarle una constante. Si la multiplicamos, la esperanza S por X queda la constante por la esperanza de X, pero la varianza, como involucra un cuadrado, la constante sale al cuadrado por la varianza de X. Esto está demostrado en la diapositiva anterior. Y si tienen la esperanza de una suma o de una resta, es la suma o la resta de las varianzas, pero para que la varianza de la suma o de la resta sea la suma de las varianzas, se necesita que sean independientes. Y eso es todo lo que vimos. Así que cierro esto y ahora empecemos con el de hoy. O sea, dimos todo eso en 5 minutos. Bueno, vamos a ver entonces ahora la variable continua. La vamos a ver como una especie de transición de la discreta hacia la continua. Esto es una función de probabilidad puntual de una variable discreta, ¿no? Con 1, 2, 3, 4, 5 valores que se dan en un recorrido entre 0 y 4 y que tiene esta distribución de probabilidades. Si en ese mismo intervalo uno piensa en más valores para esta variable, fíjense que el rango es el mismo, por supuesto esto bajó porque la suma de las barras tiene que dar 1, pero ahora vemos las barras más juntitas. Y si uno toma en el mismo rango más valores de la variable, las barras las vamos a tener más juntitas. Piense qué pasa si uno entre ese mismo rango de valores tuviera infinitos valores. ¿Qué pasaría? Ya no podría distinguir las barras unas de otras. Todo esto se transformaría en un área.
Y de esa área, uno lo que hace cuando ya directamente tiene infinito, lo que hace es pensar en una función que delimita toda esa superficie que queda debajo. Y entonces a esa función se la llama función de densidad de probabilidad. Acá teníamos un valor que era el que tenía mayor probabilidad, acá teníamos un valor y sus aledaños que tenían mayor probabilidad, y acá en el infinito, cuando las barras estén todas pegadas, vamos a tener un intervalo que tenga más probabilidad que otros intervalos que tienen menos. Esto es una distribución bastante simétrica, bastante acampanada. Entonces recordemos que esta función que expresa cómo es la densidad de probabilidad se llama función de densidad de probabilidad. Esto lo tenemos acá, lo que comentamos recién. Cuando la cantidad de valores del recorrido tiende a infinito, la función de probabilidad puntual tiende a ser una función de densidad de probabilidad. Y tiene analogías con la de la variable discreta. Vamos a verlas. Recién vimos que la función de probabilidad para una variable discreta tenía dos propiedades fundamentales. La primera es que la probabilidad de cada xy era un número mayor o igual que 0. Así como habíamos visto en la definición axiomática de probabilidad, que la P de xy era un número mayor o igual que 0. Bueno, la probabilidad de cada valor del recorrido es mayor o igual que 0. ¿Cómo se transforma eso en la función de densidad? Que esta función de densidad es mayor o igual que 0. ¿Qué implica? Acá ya lo sabíamos, todas estas probabilidades serán mayores que 0, o al sumo alguna igual. ¿Qué implica acá? Implica que esta función va a estar siempre por arriba del eje de las x. O sea que todas las ordenadas van a ser positivas. Eso implica que f de x es mayor o igual que 0. La segunda propiedad de la función de probabilidad puntual de la variable discreta era que la suma de todas las probabilidades de los xy daba 1. Si ahora esta cantidad de intervalos tiende a infinito, con lo cual la longitud de cada intervalo tiende a 0, entonces, ¿se acuerdan lo que se llamaba sumas de Riemann, que era como un límite de la sumatoria, y eso era una integral definida? Así se llegaba al concepto de integral definida. Bueno, lo que en las discretas es una sumatoria de probabilidades de los xy, en la variable continua es la integral entre menos infinito y más infinito de la función de densidad. Fíjense que acá la función de probabilidad puntual en la continua se transformó en la función de densidad de probabilidad. Y esta la expresamos como la integral entre menos infinito y más infinito de f de x diferencial x igual a 1. ¿Ok? ¿Se entiende este paralelo entre las dos? Para que vea que tienen una cierta lógica ambas, y que operacionalmente son distintas y conceptualmente también, no deja de tener una cierta reminiscencia una de la otra. Además, si uno quiere, si pensamos que las probabilidades son áreas debajo de la curva, fíjense que estos valores acá en el centro van a tener más probabilidad que valores más alejados. O sea que esto tiene mayor densidad de probabilidad, hay mayor área debajo de la curva acá que hacia los extremos. Entonces, si yo quisiera calcular la probabilidad de que x esté entre un valor a y un valor b, lo que tengo que hacer es integrar entre a y b la función de densidad, de probabilidad. Yo acá, ¿qué hacía? Sumaba la altura de las barras o las probabilidades que correspondían a los valores ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo acá sumaba probabilidades, acá lo que hago es integrar la función de densidad. En la comisión de unos dijeron que las integrales no eran tan usadas. Sí, ok. Siempre van a ser de triángulos, así que podemos hacer el área del triángulo. Perfecto, bien. Muy bien, Noelia, es cierto. No van a calcular integrales, se las muestro ahora para que sepan nada más. Pero en general les vamos a dar funciones de densidad muy sencillas, triángulos, rectángulos, o sea, pedazos constantes, a lo sumo algún trapecio, algo que lo puedan resolver completamente con conceptos geométricos. Sí, es totalmente cierto lo que les dijo Hugo. Les voy a hacer acá integral una sola vez, para que vean cómo se calcularía. Ustedes después lo resuelven con conceptos geométricos. Entonces, si uno quisiera calcular esto, tendría que hacer la integral entre a y b de la función de densidad de f de x diferencial x. Por lo tanto, la probabilidad de que x tome un valor a, o sea, yo fijo un valor acá, ¿cuál es la probabilidad de que la variable tome exactamente el valor 3, si tengo infinitos valores? Vamos a ver primero intuitivamente. Si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que esta población infinita, yo tome un individuo y tenga exactamente un valor de la variable,
¿Eso qué es? Un caso favorable sobre infinitos casos posibles, y esa cuenta tiende a 0. Eso intuitivamente. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que yo me pare en la balanza y cuando me paro en la balanza pese exactamente 80, bueno, tanto no, digamos, 68,0000000 infinitos ceros? Esa probabilidad es prácticamente 0, porque es un caso posible de infinitos valores de la escala. Entonces, intuitivamente 0. Y conceptualmente, ¿por qué es 0? Fíjense, si yo quiero calcular la probabilidad de que x tome exactamente el valor a, ¿qué tendría que hacer? En vez de integrar entre a y b, tendría que integrar entre a y a, la f de x diferencial x. Y eso, ¿se acuerdan? Regla de Barrow. Si yo quisiera calcular acá arriba, ¿qué haría? Tengo que encontrar la primitiva de esta y hacer f de b menos f de a. Bueno, acá ¿qué tendría que hacer? F de a menos f de a, y eso va a dar 0. Entonces, por lo tanto, como la probabilidad exactamente en un punto vale 0, es lo mismo decir probabilidad de que x sea mayor estricto que a menor o igual que b, que decir probabilidad de a menor o igual que x menor o igual que b, que decir probabilidad de a menor o igual que x menor estricto que b, o decir probabilidad de a menor que x menor que b. O sea que con la variable continua se nos soluciona un problema que es de si el punto está o no está incluido, como si era importante en la discreta. ¿Está? Porque para que yo hiciera en la discreta f de b menos f de a, tenía que tener nada más que esto. Probabilidad de a menor estricto que x menor o igual que b, esto sí era f de b menos f de a. Pero los otros había que corregir. Bueno, en la continua eso no importa. Vamos a ver un ejemplo práctico de una función de densidad de una variable continua, para ver, no lo van a hacer el cálculo, es más, yo se los muestro hecho, pero sí es importante conceptualmente para entenderla. Esta función de densidad es así. 0 en cualquier caso, que no sea entre 0 y 4, y entre 0 y 4 pasa lo siguiente. Entre 0 y 2 es esta función lineal, un cuarto x. Fíjense que esta empieza en el 0, 0, y esta pendiente es un cuarto, ¿no? Porque 0,5 dividido 2 es un cuarto, un medio sobre 2 es un cuarto. Y este pedazo, entre 2 y 4, es menos un cuarto de x más 1. Si se fijan, la pendiente es la misma inclinación, pero en sentido contrario, porque esta es menos un cuarto, y si nosotros buscamos el área, acá, no, esperen, todavía no calculé el área. ¿Qué calculé recién con un ejemplo? Nada, que la pendiente era un cuarto. Y esta pendiente es menos un cuarto porque tengo un incremento de 0,5 en el delta i, dividido, o sea, sería un menos 0,5 sobre 2, o sea, un menos un cuarto. Entonces tienen la misma inclinación, pero una positiva y otra negativa. Con lo cual las ecuaciones de las rectas son las siguientes. Que esto tenga un cuarto y esto sea menos un cuarto, y que esta distancia sea 2 hacia la izquierda y que esta distancia sea 2 hacia la derecha, me habla de que es totalmente simétrica, lo cual nos va a ayudar después a pensar en la esperanza. Por ahora dejémosla. Entonces, por cálculo, yo puedo calcular perfectamente el área bajo la curva, porque este pedazo es un triángulo de base 2, de 0 hasta 2, y de altura 1 medio. 2 por 1 medio es 1 sobre 2, porque es base por altura sobre 2, es 1 medio. Y esta parte, 2 por 1 medio es 1 sobre 2, 1 medio. Entonces, esta área total debajo de la curva vale 1. Tengo 1 medio de este lado y 1 medio de este lado. ¿Se entendió cómo hicimos el cálculo? Es el área de cada triangulito de este isósceles, lo dividimos en 2 triángulos rectángulos, y cada uno tiene área 1 medio. O sea que 1 medio más 1 medio es 1. Vamos a verificarlo con la integral. La propiedad 2 decía que la integral entre menos infinito y más infinito de la función de densidad era 1. ¿Se acuerdan las funciones partidas, donde ustedes iban integrando por pedazos? Bueno, acá es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer para verificar que la integral vale 1? Vamos a integrar primero entre 0 y 2. ¿Por qué? Porque entre 0 y 2 tengo esta expresión. Entonces, entre 0 y 2 integro un cuarto de x diferencial x. Más, porque sigo avanzando. Partía hasta este intervalo. ¿Ahora qué hago? Integro entre 2 y 4, el intervalo que sigue. Pero ahí cambió la expresión. Entonces, ¿qué expresión integro? Menos un cuarto x más 1 diferencial x. La primitiva de un cuarto x es un cuarto x cuadrado sobre 2. Y la primitiva de esto es menos un cuarto x cuadrado sobre 2 más x. Esta la voy a integrar entre 0 y 2, y esta la voy a integrar entre 2 y 4.
Primitiva en 2 es 2 al 4, 4 octavos menos 0. Menos la primitiva en 0 que vale 0. Acá, primitiva en 4, ¿qué tengo? 4 al cuadrado, 16, dividido 8, 2, menos 2, más 4. Menos la primitiva en 2. 2 al cuadrado, 4, menos 4 octavos, más 2, y esta cuenta efectivamente da 1. Que es el área de los dos triángulos sumadas. O sea que con eso verificamos que es una función de densidad, está sobre el eje de las X y el área total vale 1. Vamos a plantear, también por única vez, vamos a calcular f sub x de t. O sea, la función de distribución acumulada. ¿Por qué hinchamos tanto con la función de distribución acumulada? En la variable discreta que vimos era muy sencilla y uno podía usar directamente sumar probabilidades de la función de probabilidad puntual. Y acá podemos también, si queremos en determinados intervalos, podemos hacerlo geométricamente. Pero hay funciones que son muy complicadas. Es más, hay funciones que no tienen primitiva y entonces los estadísticos a través de los años nos han estado ofreciendo tablas de función de distribución acumulada. Entonces vamos a calcular probabilidades usando las tablas ya hechas. Entonces vamos a ver cómo se construye esa tabla, cómo se llega a esa tabla. Definición universal que vimos antes, de la función de distribución acumulada. Pregunta de examen. Definir función de distribución, desde una variable discreta o continua. Lo que tiene que decir es, la función de distribución o función de distribución acumulada se define así. F sub x de t es la probabilidad de que x sea menor o igual que t. Listo. Eso es todo lo que tienen que contestar si se les pide definición de función de distribución acumulada. En la variable discreta sumábamos las probabilidades hasta llegar a t. En la continua, ¿qué hacemos? Integramos desde menos infinito hasta t. ¿Quién integramos? La función de densidad. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo hacemos. En este caso, si t, fíjense que t está definido para todos los reales. O sea, venimos barriendo t desde menos infinito. Acá hay un error. Acá le metí un x y bueno, algún día tendré que corregirlo. Acá es t, no es x, porque esto acá se define para todo t. No, perdón, no dije nada. Acá sí es X. En el gráfico que me equivoqué es en el de acumulada, ahí tiene que decir T. Acá es la variable X. Bueno, vamos a barrar a todo el eje real desde menos infinito. Si yo vengo desde menos infinito, hasta acá no se acumuló nada. Entonces, para todo t menor que 0, f de t vale 0, porque acá no se acumula nada. ¿Dónde se empieza a acumular? Cuando me llego hasta el 0. Y si voy avanzando, las probabilidades se van acumulando a la velocidad que me dice este pedazo de recta. Entonces, cuando yo voy avanzando acá, se me van sumando triangulitos hasta que yo llego acá. Y tengo que parar porque después me cambia la expresión, cambia la velocidad de acumulación. Entonces, ¿qué tengo que considerar el próximo intervalo? ¿Qué pasa entre 0 y 2? Entonces, si t está en este intervalo entre 0 y 2, yo voy a acumular, o sea, voy a acumular según la integral definida de esta función de densidad de probabilidad, ¿entre quién? Fíjense una cosa, el límite inferior es 0, el límite superior no es 2, porque si el límite superior fuera 2, ¿qué me daría esa integral? Me daría el resultado de este, que no lo puse especificado, pero daba un medio, porque sería la altura fijada, la superficie fijada de este triángulo, el área. Yo para calcular la función de distribución tengo que permitirme que el límite superior quede libre, quede en función de t, porque si se me ocurre fijarlo en 0,5, lo fijaré acá. Si se me ocurre fijarlo en 1, para ver este triángulo, el t lo fijaré en 1. Si se me ocurre en 1,5 acá, hasta 2. Entonces yo tengo que empezar con el límite inferior fijo 0, pero el límite superior es variable t. ¿Se entiende que el límite superior es variable t? Porque la tengo que dejar en función de t. El t lo tengo que dejar libre para poder reemplazarlo. Entonces, si yo integro entre 0 y t esta expresión, un cuarto de x diferencial x, de nuevo hago la primitiva, un octavo x cuadrado, pero ahora entre 0 y t. Por lo tanto, ¿qué tengo? Tengo la primitiva en t, un octavo t cuadrado, menos 0. Entonces, cuando yo me fije en un valor de t entre 0 y 2, tendré que reemplazar ese valor acá donde dice t y ya encontraré el área acumulada hasta ese valor.
Ahora, ¿qué pasa? Me paso al intervalo siguiente. Ahora ya estoy entre 2 y 4. Entonces, fíjense una cosa. Si yo estoy entre 2 y 4, no me alcanza a componer la integral entre 2 y t. Porque si yo pongo la integral entre 2 y t, voy a estar considerando las probabilidades acumuladas a partir de este 2. Pero cuando yo estoy en 2, ya acumulé toda la probabilidad hasta 2. ¿Y cuánto es toda la probabilidad acumulada hasta 2? Es f de 2. Por eso cuando yo voy a calcular f de t para un t entre 2 y 4, primero tengo que poner que es f de 2 más lo que sigue, ¿no? Y f de 2 ya sabíamos que daba un medio. ¿Por qué? Porque si yo acá ponía un 2, 2 al cuadrado, 4 sobre 2, un medio, 0,5. Entonces, ahí ya acumulé este 2. Y ahora sí planteo la integral. A partir de este 2, la integral entre este 2 fijo y t variable, y esto me va a servir hasta que se termine el intervalo en 4. ¿Está bien? Entonces 2 y t, pero el intervalo este vale entre 2 y 4. Entonces, este f de 2 ya se acumuló y ahora integro entre 2 y t, donde este t va a ir acá, entre 2 y 4. ¿Qué integro? La función de densidad de probabilidad que está en el intervalo 2, 4, menos un cuarto x más 1, diferencial x. Bueno, f de 2 era un medio fijo, y esto es menos un cuarto x cuadrado más x. Ahora mi límite superior es t, entonces acá tengo f de t, el un medio ya acumulado, más la primitiva en t, menos la primitiva en 2. Y cuando hago esa cuenta me da esta parábola. Entonces uno ve, acá tengo una parábola con concavidad positiva, porque el a, ¿se acuerdan la ecuación de la parábola? Igual a x cuadrado más bx más c, término cuadrático, término lineal, término independiente. El coeficiente del término cuadrático, si es positivo como acá, es una parábola de concavidad positiva. El coeficiente del término cuadrático negativo, como pasa acá, es una parábola con concavidad negativa. Ahora después la vamos a dibujar en la próxima. ¿Ok? Acá llegamos hasta el 4. ¿Y qué pasa después de 4? ¿Qué se acumula después de 4? Nada más. ¿Cómo, Germán? No se acumula nada más. Claro, no se acumula nada más. Entonces, ¿en cuánto quedó la función de distribución acumulada? Queda una constante igual a ¿quién? A 1, ¿no? Porque ya se acumuló todo lo que se tenía que acumular. De hecho, si ustedes hacen acá, reemplazan por 4, ¿qué tengo acá? 4 al cuadrado, 16. Sobre 2, acá tengo menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Más 4, 1. ¿Está bien? Si ustedes hacen f de 4, acá les da 1. O sea, ya se acumuló todo. Y después de 4 hasta más infinito, la función de distribución acumulada vale 1 hasta más infinito. Vamos a ver el primero, vamos a escribirla acá al lado como lo escribiríamos con forma de llave, así de tabla. ¿Qué nos dice f sub x de t? F de chica de x es la función de densidad. F grande de x de t es la función de distribución acumulada. Fíjense, el argumento de la densidad es la x. El argumento de la distribución es la t. Entonces, la defino así. Vale 0 para los t menores que 0. Para los t que están entre 0 y 2, esto por supuesto que acá sea menor estricto y menor igual es por prolijidad nada más, ¿no? Porque la probabilidad de 0 no importa, no afecta porque se va acumulando en forma continua. Pero quedamos por convención que acá sea un estricto y el igual esté de este lado. Entonces, 0 menor o igual que t, menor estricto que 2, va a ser 1/8 t cuadrado, que era este resultado. Para los t que estén entre 2 y 4, vale este valor. Y para los t mayores o iguales que 4, vale 1. Fíjense que hacer este f de 2 acá me garantiza que yo no necesito pensar lo que pasó antes. Simplemente, si ubico un t entre 2 y 4, lo meto acá, y acá ya está considerado este f de 2 un medio, que ya este un medio se integró en toda la cuenta. O sea que en esta cuenta, en toda esta cuenta, ya tengo el un medio que se acumulaba hasta el 2, ya lo tengo considerado. No tengo que estar pensando cuánto acumulé hasta que empieza el intervalo, no tengo que pensar en nada, solo tengo que reemplazar. Si quiero ver cuánto se acumula hasta 2,4, agarro esta fórmula, el t lo reemplazo por 2,4 y listo. Este pedazo de probabilidad ya que está sumado inherentemente. Entonces, esta es la expresión
de la función de distribución acumulada. Si yo quiero recuperar el recorrido, lo tengo, ¿no? El recorrido es entre 0 y 4, en 2 cambia de expresión, no tengo mucho más para mirar. Vamos a mirar los dibujos. Tengo la misma función de densidad, la misma función de distribución. Gráficos, el de la función de densidad, el de la función de distribución. Acá tengo el 0, este 0. Acá tengo el pedazo de parábola de concavidad positiva, el 1/8 t cuadrado. Y acá, de 2 en adelante, tengo el pedazo de parábola de concavidad negativa, que después se hace una constante igual a 1. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular una probabilidad debajo de la función de densidad, tengo que calcular un área. Por ejemplo, 2, ¿qué hago? Hago base 2 por altura 0,5 dividido 2, 1/2. Si la quiero calcular acá en la función de distribución, meto el 2 en el gráfico, subo hasta el gráfico e interpolo en el eje de las ordenadas. Y acá leo el 0,5. Lo que acá es un área, acá es una lectura sobre el eje de las ordenadas. Y lo que me equivoqué acá, tendría que poner una T en vez de la X. Pero llegar hasta acá es complicado, así que todavía no lo arreglé. Bueno, ¿se entiende entonces la diferencia? ¿Qué significa cada gráfico? El área se calcula debajo de la función de densidad de probabilidad. Si quiero ver un área en este gráfico de función de distribución, tengo que ir interpolo desde las abscisas y voy hasta la ordenada, y ahí leo la probabilidad. Por ejemplo, yo quiero ver la probabilidad hasta 3, voy hasta 3 y leo el valor de las ordenadas. Bueno, propiedades de f de t. La probabilidad de que x esté entre a y b se calcula como f de b menos f de a. Como es continua, vale lo mismo que acá sean menores o menores estrictos, es lo mismo. Una propiedad dice que si A es menor que B, f de A va a ser menor o menor igual que f de B. ¿Por qué? Porque como es una función no decreciente, si A está a la izquierda de B, en B se va a haber acumulado más que en A. O sea, f de A va a ser menor que f de B. A lo sumo en algún intervalo se mantendrá constante, pero si no siempre es no decreciente. Y lo importante de la función de distribución acumulada es el límite cuando t tiende a menos infinito de f de t vale 0. El límite cuando t tiende a más infinito de f de t vale 1. O sea, es una función que siempre empieza en 0 y termina en 1. Empieza acumulando 0 y termina acumulando el total de la probabilidad, que es 1. ¿Ok? Gráfico, bueno, ni siquiera necesito mostrarles, se dan cuenta fácil. Este gráfico es de una variable continua, y su expresión está en función de t. Y me parece que cerré el anterior. Qué bola. Bueno. Esperen, a ver si consigo. Lástima que lo cerré. Acá. Lo voy a abrir de nuevo, para que vean los dos gráficos. Si ustedes le muestran. Pucha, Dios. Acá, que no me aparecía. Si yo les muestro los dos gráficos, uno al lado del otro, y les pregunto, ¿cuál es el gráfico de la función de distribución de la variable discreta o el de continua? Esto es facilísimo verlo. La variable continua es un gráfico que se va acumulando en forma totalmente continua, y el de la discreta va a ser en forma escalonada. Bien. Bueno, vamos a ver esperanza y varianza. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? La esperanza de una variable, no lo habíamos visto, esto solo lo habíamos visto. Esperanza de una variable discreta ya habíamos visto que se calculaba como la suma de cada valor x multiplicado por su probabilidad. Vamos a ver de nuevo la analogía. Si yo tengo la variable continua, la sumatoria, cuando el número de intervalos tiende a infinito, el límite de la suma es la integral definida. Como acá sumaba para todos los valores del recorrido, acá integro para todos los reales. Lo que antes era cada valor xy, ahora es la variable x. Lo que antes era la función de probabilidad puntual, ahora es la función de densidad de probabilidad. Entonces, si yo quisiera calcular la esperanza, tendría que hacer la integral entre menos infinito y más infinito de x por f de x diferencial x.
Si ustedes se acuerdan la fórmula de la varianza se calculaba así, su fórmula de cálculo, esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado, por lo cual yo necesito calcular en algún punto la esperanza de x cuadrado, la esperanza de esta función de x, donde la x se le eleva al cuadrado. Bueno, acá la tienen calculada. La esperanza de x cuadrado en una discreta es lo mismo, suma para todos los xy del recorrido, pero en vez de x, xy al cuadrado por probabilidad de xy. Y acá lo mismo, en vez de la x, va x al cuadrado por f de x diferencial x. Con estas cuentas se puede armar el cálculo de la varianza perfectamente. En nuestro ejemplo, se las muestro ya hecha. Apuesta, ¿cuál va a ser la esperanza de esta distribución? Pregunta, a ver, ya dimos pistas. ¿Cuál va a ser la esperanza? 2. ¿Eh? 2. Germán, perdóname. 2. 2, sí. Cada vez que hablaste te pisé. 2, perfecto. ¿Por qué? Porque es el valor central, porque lo dijimos antes, esta pendiente y esta pendiente son las mismas, pero en sentido contrario. La distancia extraña, o sea que el centro de gravedad de esta distribución es el 2. Efectivamente tiene que ser el 2. Y si lo hacemos por cálculo, la esperanza de x va a ser, decía que era la integral entre menos infinito y más infinito. Como esta f de x cambia, hay que partirla en el 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entre 0 y 2 primero, ¿de quién? De la expresión esta multiplicada por x, un cuarto de x por x. Y después, entre 2 y 4, la expresión de la función de densidad multiplicada por x. Entonces, cuando hacen todos estos cálculos, las primitivas van a cambiar, por supuesto, reemplazan por los límites, la esperanza de x efectivamente da 2. Por cálculo, así como lo habíamos intuido. Y si quiero calcular la varianza, la esperanza de x cuadrado va a ser lo mismo que acá, con los mismos límites, pero en vez de la x al cuadrado, como dice ahí. Entonces, si yo reemplazo por la x al cuadrado, se hará un poquito más difícil los cálculos, pero llego a este valor, que no me dice nada, pero lo puedo usar para calcular la varianza, porque la varianza era la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado, o sea, este 104 tercios, que es la esperanza de x cuadrado, menos esta esperanza de x al cuadrado. Y esto me da 92 tercios, que tampoco me dice nada, pero sí me puede decir si yo tengo dos distribuciones y quisiera comparar las varianzas, o sea, me sirve para comparar. Supónganse que yo tuviera acá un gráfico, no se los hice como en la discreta, pero bueno, se podría pensar. Supónganse que yo acá tuviera más las líneas más achatadas, ¿no? ¿Qué pasa más achatadas? Se irían más lejos y el máximo bajaría un poco, ¿no? Porque el área total debajo de la curva tiene que valer 1. Entonces, si la curva esa es más dispersa porque es más extendida y más achatada, ¿qué va a pasar? Tendría que calcular de la misma forma esa varianza, y esa varianza va a dar mayor que 92 tercios. ¿Sí? Aunque yo me siguiera manteniendo centrada en el 2, cuya esperanza daría lo mismo, piensen, yo tengo esta. Si hago una función más extendida, tiene que ir bajando, el área total debajo de la curva vale 1, esta tiene mayor varianza que esta. Bueno, esta varianza me va a dar más grande. ¿Ok? Si quieren jugar con eso, la pueden pensar. Se arma una función. Una pregunta. ¿Sí? Si yo desplazara el gráfico para la derecha, por ejemplo, pero con la misma forma, ¿la varianza Sí. sería la misma o cambiaría también? Si vos corres todo el gráfico, por ejemplo, en vez de estar centrado en 2, lo corres hasta 4, y que Sí, por llegue acá ejemplo. hasta 2 y acá hasta 6, te va a dar la misma varianza. Lo que te va a cambiar es la Ah, esperanza. Si vos ese gráfico perfecto. tal cual está, lo corres hasta el 4, la esperanza te va a dar 4 y la varianza te va a dar la misma. ¿Está Perfecto. bien? Si tienen ganas algún día de jugar con números, háganlo. Le cambian la esperanza, corren, o sea, a toda la función la corren un poco, claro, habría que buscar las nuevas ecuaciones, ¿no? Acá no es tan fácil, pero es más laborioso. Pero si el perfil es el mismo, con las mismas pendientes, positiva y negativa, solo la corren, la varianza va a dar igual, efectivamente. Bueno, con esto terminamos variable continua. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Les quedó alguna duda?
Si ustedes se fijan en la guía, cualquier ejemplo de variable continua van a ver que son fórmulas, son funciones muy fáciles de calcular. Triangulitos, rectángulos o lo que sea, solo van a tener que calcular áreas en forma geométrica nada más. ¿Alguna duda conceptual quedó? ¿Cómo distinguir la función de distribución? Sí, fácil. A ver. Listo. No, que es que no tienen dudas. Bueno, vamos a la siguiente. Esta es una distribución muy interesante. La distribución, la variable aleatoria de Bernoulli. Esperen, quiero ver, no, tenemos todavía una hora. Variable de Bernoulli. Esta es la primera variable discreta que vamos a ver, que se acuerdan que dijimos de variable discreta, vamos a ver dos ejemplos. Binomial y Poisson, y de la continua vamos a ver la normal. Bueno, esta Bernoulli nos va a llevar directo a la binomial. ¿Qué tiene interesante a la Bernoulli? Que lo que registra es la ocurrencia o no de un evento sobre una unidad experimental. Al suceso de interés, al que nos interesa estudiar, lo llamamos éxito, y a todo lo contrario, el complementario se lo llama fracaso. O sea que si yo registro un espacio de resultados sobre ese experimento, tendrá dos valores posibles, éxito y fracaso. Es una variable dicotómica. ¿Qué es una variable dicotómica sobre un experimento así? Será, no sé, por ejemplo, inyectar a un animal y registrar si sufre algún tipo de lesión. O la sufre o no la sufre. Tomar un individuo al azar de una población, registrar si fuma o no fuma. Tan sencillo como eso. Por supuesto que no es muy interesante, pero bueno, nos va a permitir basarnos sobre esta mini teoría sobre esto para avanzar un poco más. Por supuesto que trabajar con un nombre, éxito o fracaso, no es muy útil, entonces uno define una variable aleatoria, le va a asignar un número. Obviamente que si lo que nos interesa analizar le dimos la nomenclatura de éxito y es lo que nos interesa estudiar, ese tendrá el valor 1 y el otro por lógica tendrá un valor 0. Pueden darle el número que quiera, pero lo más fácil es darle un 0 al fracaso y un 1 al éxito. Entonces, x de fracaso es 0, x de éxito es 1. ¿Cuál es el parámetro? ¿Quién define la distribución? La probabilidad de éxito, esta P. ¿Qué es la probabilidad de éxito? Es la probabilidad de que se dé ese evento que nos interesa estudiar en ese individuo que tomamos al azar de una población. Es la probabilidad de éxito en un individuo tomado al azar de la población. ¿Cómo será la función de probabilidad puntual? Recontra sencilla. Tiene dos valores posibles, éxito, fracaso, fracaso-éxito, con valores 0 y 1. La probabilidad de éxito es P, la probabilidad de fracaso será 1 menos P. Y por supuesto estas dos tienen que sumar 1. Entonces este es el parámetro, la probabilidad de éxito P, y esta es la función de probabilidad puntual. ¿Puedo calcular fácil la esperanza acá? Sí, recontra fácil. ¿Cómo se calcula la esperanza en una variable discreta? La sumatoria de cada X por su probabilidad. 0 por 1 menos P más 1 por P. Como era la suma de XY por P de XY, 0 por 1 menos P más 1 por P, esto da 0, el resultado es P. O sea que el valor esperado es la probabilidad de éxito. Sería como decir, ¿dónde está el centro de gravedad entre el 0 y el 1? En el lugar donde esté P, la probabilidad de éxito. Fíjense que acá es un valor entre 0 y 1, y esa probabilidad va a ser un valor entre 0 y 1. Así que es bien lógica. ¿Cómo calcularemos la varianza? Bueno, es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Acá está hecho el cálculo todo una sola vez. ¿Cómo es la esperanza de x cuadrado acá? Era la suma de cada xy cuadrado multiplicado por la probabilidad de x. 0 al cuadrado, la variable transformada, por la probabilidad del 0, 1 menos p, más 1 al cuadrado, la variable transformada con el cuadrado, por la probabilidad de 1, que es p. ¿Está bien? Entonces esto da 0, acá tengo 1 al cuadrado por p da p, menos p al cuadrado, saco factor común p, de 1 menos p, y me queda lo que llamamos p por q. Al complementario de p lo llamamos q. O sea que p más q es 1. Quiere decir que este 1 menos p es lo que llamamos q. Obviamente que el experimento en una unidad experimental es muy pobre, no da demasiada información ni nada. Entonces lo que uno hace es, toma al azar una cantidad
M de individuos en forma independiente. M unidades experimentales, ¿se acuerdan que definimos la unidad experimental? Era la mínima porción sobre la que se registraba una variable, en este caso el evento. Tomo M unidades experimentales en forma independiente, eso es fundamental, que sea independiente. O sea, si yo voy a tomar 2 animales, no voy a tomar 2 animales endocriados, ni voy a medir el animal 2 veces con una misma experiencia. Si estoy trabajando con individuos, voy a tratar de no tomar individuos gemelos idénticos, voy a tener que tratar de tomar de distintas familias. O sea, tiene que ser independiente, por el cálculo que vamos a ver después. O sea, nuestro modelo es que sean independientes. Sobre estas M unidades experimentales se registra si se dio o no se dio el evento de interés, el éxito. Si se dio, va a valer 1, si no se dio, va a valer 0. Ahora, sobre esas M unidades experimentales, lo que interesa saber es cuántas presentaron éxito. Y dado que al éxito le asignamos el valor 1 y al fracaso 0, por lo tanto, el número de éxitos será la suma de las M variables de Bernoulli. A esta variable aleatoria se llama binomial. No confundirse porque ambas empiezan con B larga. Pregunta de examen, no confundir Bernoulli con binomial. Bernoulli es un individuo, binomial es sobre M unidades experimentales. Fíjense que desde acá ya empezamos a pensar a la binomial como suma de variables de Bernoulli. Suma de M variables independientes del experimento Bernoulli. Porque si cada Bernoulli valía 0 fracaso, 1 éxito, solamente cuando sumemos sumaremos los éxitos. Los fracasos no suman porque valen 0. Entonces la binomial es una suma de M variables independientes del experimento de Bernoulli. Y la binomial es algo más interesante que la Bernoulli, obviamente. Entonces vamos a empezar con la binomial. ¿Cómo la vamos a definir? Si lo que contamos es el número de éxitos, porque el éxito sumaba 1 y el fracaso no sumaba nada, el nombre de la variable va a empezar con número de éxitos en M repeticiones independientes de la variable de Bernoulli. Pregunta de examen. Definición de variable binomial. No empiecen con experimento Bernoulli, no empiecen con variable dicotómica, no empiecen con se asigna, nada, no. Definición es definición, es una definición pura y simple. Número de éxitos en M repeticiones independientes del experimento de Bernoulli o de la variable de Bernoulli. Esa es la definición de la binomial. Este rulito lo vemos ahora por primera vez y esto se lee. X sigue una distribución binomial con parámetros M y P. Parámetros eran esos números que caracterizaban la distribución. Es evidente que los valores de la variable van a estar definidos en función de cuántas unidades experimentales tomemos y de cuál es la probabilidad de éxito en cada unidad experimental. Para eso vamos a ver cuál va a ser el recorrido. Piensen si yo cuento el número de éxitos. ¿Qué valores posibles tengo para el número de éxitos en M individuos? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué valores puede tomar la X? De 0 a M. Muy bien, Germán, de 0 a M. O en ninguno se dio éxito, o en 1, o en 2, en 3, etcétera, o en todos. Así que el recorrido va a ser desde 0 hasta M. ¿Ok? Los números naturales hasta M, incluyendo el 0. Este es un recorrido finito. Porque es finito. Está entre 0 y M y fuera de eso nada. Acá lo escribimos un poco más formalmente, que la X binomial se puede considerar suma de M variables XY de Bernoulli, donde XY son variables de Bernoulli de parámetro P independientes. Los parámetros son M y P porque ellos dependen cuáles son los valores de las probabilidades. Obviamente que si la probabilidad de éxito es mayor, entonces cambiará la distribución de probabilidades. Y si cambio el número de unidades experimentales, cambio el M, también va a cambiar la distribución de las probabilidades. Así que estos dos son los que determinan cómo será la distribución de todas las probabilidades de los M valores del recorrido. ¿Sí? Que esto sea una suma nos permite calcular la esperanza, porque para calcular la esperanza de la binomial va a ser la esperanza de esta suma, de la suma de igual 1 hasta M de las XY. Y ahora los remito al cuadrito ese de las propiedades de la esperanza y de la varianza. Acá tengo la esperanza de una suma. Es la suma de las esperanzas. Eso siempre. Esperanza de la suma es la suma de las esperanzas.
siempre para todos, ¿no? Desde igual 1 hasta m, todos los valores del recorrido. Y ahora, acá, faltaría un pasito, pero que es fácil de ver, que si la esperanza de estas XY era P, ¿se acuerdan? La esperanza de la Bernoulli la habíamos calculado en la diapositiva anterior y era P. Y yo sumo m veces un número P, entonces el resultado es m por P. A ver, lo voy a escribir acá ya que está para que les quede. La esperanza de cada XY era P, porque era la Bernoulli. Entonces, lo que estoy haciendo acá, estoy sumando m veces el número P, porque para cada Bernoulli la esperanza era P. Entonces, sumo veces el número P es m por P. ¿Ok? Calculemos la varianza. La varianza es la varianza de esta suma, de cómo se definía la binomial. Es la suma de las varianzas. Ahora, ven que siempre me falta algo. Yo acá tendría que haber puesto qué cosa. ¿Este igual vale bajo qué condición? A ver. ¿Quién se anima? Lo que pregunto acá es, ¿este igual vale por qué? ¿Por qué puedo decir que la varianza de la suma es la suma de las varianzas? Por esto, ¿no? Porque eran independientes. A ver, ¿quién contestó? Muy bien, Lara, si son independientes. Entonces, este igual lo justifico, ese igual, porque son independientes. Entonces, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Y la varianza de cada X en la diapositiva anterior de la Bernoulli era P por Q, ¿no? Dijimos P por 1 menos P. Entonces, si yo sumo P por Q o P por 1 menos P m veces, es m por P por 1 menos P o m por P por Q. ¿Está bien? Si en algún examen se les pide demostrar la esperanza y la varianza de la binomial, tienen que hacer esto. Vamos a encontrar ahora una expresión para la función de probabilidad puntual de la binomial. O sea, ¿cómo calculo la probabilidad de que X valga 0, o 1, o 2, o 3, etc.? ¿Cómo los calculo? Para eso, para que yo pueda calcular esas probabilidades, tengo que dar, ¿se acuerdan lo que llamábamos modelo a características que se tenían que cumplir para que yo pudiera hacer cálculos bajo ciertas condiciones? Bueno, estas probabilidades que voy a calcular ahora, las voy a calcular al amparo del modelo binomial. ¿Cuáles son las características? Ya vimos una. Dos resultados posibles, o sea que es una variable dicotómica que acepta éxito y fracaso. Dicotómica. Segundo, se efectúan m repeticiones independientes del experimento de Bernoulli. Y tercera, la probabilidad de éxito P tiene que ser la misma para todas las unidades experimentales y tiene que ser constante a lo largo del experimento. Esos tres, esto que está resaltado en rojo, si en pregunta de examen se les pregunta condiciones del modelo binomial, tienen que decir estas tres cosas. Variable dicotómica, dos resultados posibles. Repetición m veces independiente del experimento Bernoulli. Y tercero, probabilidad de éxito, P, la misma para todas las unidades experimentales y constante a lo largo de la experiencia. Vamos a hacerlo con un problema. Un problema dice, un ungüento produce una reacción inflamatoria en el 30% de la población de pacientes a los que se les administra. O sea, hay un ungüento, cuando uno lo administra en cierta patología, hay un 30% de personas que registran una reacción inflamatoria. Una posible pregunta sería calcular la probabilidad de que si administro el ungüento a 3 pacientes, por ejemplo, se produzca la reacción inflamatoria en alguno de ellos. Después vamos a calcular el alguno y vamos a ver qué significa. Condiciones del modelo. El primero se cumple, sí, o produce reacción inflamatoria o no la produce. Segundo, yo tomé una muestra al azar de 3 pacientes en forma independiente del consultorio de los que vienen a usar el ungüento porque tienen, no sé, una patología. 3 en forma independiente. El M es 3. Todos, tiene que ser un supuesto, tiene que tener la misma probabilidad de que el ungüento les produzca una reacción inflamatoria. Ese es un supuesto fuerte. Bueno, tendrían que tener todos la misma probabilidad. Estas condiciones son fundamentales porque vamos a tener que calcular probabilidades y necesitamos que se den esas condiciones. ¿Cómo definimos a la X? Número de individuos que van a sufrir reacción inflamatoria del grupo de 3. Siempre
pinten bien, definan bien cuál es el éxito, siempre tiene que empezar con número D, y siempre tiene que ir el M, el grupo de M, porque eso va a dar el parámetro. No es lo mismo, yo aplico a 3 que a 4, o a 2, o a 6. Siempre tiene que estar del grupo D. Por supuesto que por las condiciones que vimos, esta es una distribución binomial con parámetros 3, que es este M, y P, que es 0,30, porque si el 30% de la población sufre la reacción inflamatoria, quiere decir que la probabilidad de que si yo tomo un solo individuo al azar de esa población y le administro el ungüento, tengo una probabilidad 0,3 de que ese individuo sufra la reacción inflamatoria. O sea que el P, probabilidad de éxito, es 0,3. Por supuesto que el espacio de resultados es este, ¿no? ¿Se acuerdan el de tirar la moneda 3 veces? Que yo tenía seca, 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 cara, etc. Bueno, acá es lo mismo, solo que globalmente lo llamamos fracaso o éxito. ¿Qué es el resultado fracaso, fracaso, fracaso? Si mi éxito, el evento que me interesa, es que tenga reacción inflamatoria, 3 fracasos es que ninguno de ellos se le produjo la reacción inflamatoria. Acá tengo éxito, fracaso, fracaso, o sea, acá tengo un éxito acá, un éxito acá, un éxito acá. Tengo 3 formas distintas en que de los 3 individuos, uno tenga reacción inflamatoria. Por eso fíjense que yo ya, como venía el problema anterior, ya directamente les paso del elemento del S sub I del espacio de resultados al valor de la variable. Este es 0 éxito, porque no se dio en ninguno. Estos 3 es un éxito, porque este sufrió reacción inflamatoria, estos 2 no y este sí, y estos 2 no y este sí. El valor 2 se da acá, porque tengo 2 éxitos y un fracaso, ubicados en las formas que estén, no me importa en qué forma estén ubicados, pero aportan a tener más cantidad de posibilidades de un éxito o de 2 éxitos. O sea que va a cambiar la probabilidad del valor 1 y del valor 2 respecto a los otros. Y este 3 es que en los 3 pacientes se dio la reacción inflamatoria, 3 éxitos. ¿Ven que es más o menos el mismo que el de las caras en la moneda? Lo que pasa es que no les volví a repetir el resultado de la moneda, porque ahí la probabilidad de éxito y de fracaso era la misma, era 0,5 para la cara y 0,5 para la seca. Entonces nos íbamos a confundir. Por eso les puse un ejemplo donde P sea distinto de Q. Acá P es 0,3 y Q vale 0,7. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a calcular las probabilidades. Por supuesto que la probabilidad de que X tome el valor 0 es la probabilidad que se dé el suceso fracaso, fracaso, fracaso. O sea que ninguno tuvo la reacción inflamatoria. Y acá, para calcular esto, si acá entre los fracasos no dice nada, pero tienen que imaginarse esa U invertida de la intersección. Porque ¿qué es esto? Es la probabilidad que se dé fracaso en el primer individuo de la muestra y fracaso en el segundo y fracaso en el tercero. Y acá, esto es importante, como son independientes, bueno, después lo voy a tener que borrar, como son independientes, es la probabilidad de fracaso al cubo, porque la probabilidad de intersección es el producto de las probabilidades. ¿Ok? O sea, 0,7 al cubo. 0,3 acá no aparece porque hay 0 éxitos. Acá tendría un 0,3 a la 0. O sea, tengo un 0,7 al cubo. Y el resultado es este. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la probabilidad de que se dé un éxito? Es la probabilidad de que se dé el éxito así, o así, o así. Fíjense que acá tengo uniones. Y acá, estas son todas intersecciones. Y estas son uniones. Esperen a ver si... Bueno. No tengo goma para borrar, no importa. Bueno, acá entonces tengo. Miremos cada una. Éxito, fracaso, fracaso. Son 3 sucesos independientes. La probabilidad de éxito vale 0,3. La de fracaso, 0,7. La de fracaso, 0,7. Entonces, fíjense, acá tengo 0,3 a la 1 por 0,7 por 0,7. Será 0,3 a la 1 por 0,7 al cuadrado. Y acá, ¿cómo calculo esto? 0,3 a la 1 por 0,7 al cuadrado. O sea, P a la 1 por Q al cuadrado. Y acá, 0,3 a la 1 por 0,7 al cuadrado. P a la 1 por Q al cuadrado, que es lo que tengo acá. ¿Y por qué acá está multiplicado por 3? Porque esta probabilidad es la misma que esta y es la misma que esta. ¿Y por qué están sumadas? Porque acá tengo un O de 3 sucesos mutuamente excluyentes. ¿Por qué?
O tuvo éxito el primero, o tuvo el segundo, o tuvo el tercero. Entonces, estos productos son por ser independientes. Y esta suma es por ser mutuamente excluyentes. Entonces tengo 3 veces esta probabilidad que es la misma en los 3 casos. Por eso es 3 por 0,3 a la 1 por 0,7 al cuadrado. Esta es la cuenta. Vamos a mirar para que nos aclare un poco, porque con esto vamos a ir llegando al deduciendo la fórmula general. La probabilidad de que x igual a 2 es esto, de que se den 2 éxitos así, o 2 éxitos así, o 2 éxitos así. Entonces, cada una de ellas, como acá tengo un O, este O, fíjense que acá es probabilidad de este suceso, o este suceso, o este suceso. Operación entre conjuntos es unión, pero eso lo traduzco operación entre probabilidades, y la unión en las probabilidades se traduce en un más, y la intersección en un producto. Entonces tengo la probabilidad de éxito, éxito, fracaso, más la de éxito, fracaso, éxito, más la de fracaso, éxito, éxito. Cada una de estas va a ser 0,3, que es la probabilidad de éxito, al cuadrado, multiplicado por la probabilidad de fracaso a la 1, porque tengo 2 éxitos y un fracaso. Y como estas 3 son lo mismo, como la sumo 3 veces, lo multiplico por 3. Por eso tengo 3 por 0,3 al cuadrado por 0,7 a la 1. Y la probabilidad de que se dé el valor 3 es la probabilidad de que se den los 3 éxitos, o sea, la probabilidad de éxito al cubo, o sea, 0,3 al cubo. ¿Cuánto tienen que sumar estas probabilidades? 0,343 más 0,441 más 0,189 más 0,027. 1. Muy bien, 1, perfecto. Perfecto y perfecto, Federico. Bien. Con esto ya podemos darnos una idea de cómo va a ser la fórmula general, porque fíjense, yo acá tengo la probabilidad de fracaso elevado al cubo, porque tengo 3 fracasos. Acá que tengo la probabilidad de éxito elevado a la 1, porque tenía un éxito, y la probabilidad de fracaso elevado al cuadrado, porque tenía 2 fracasos. Acá tengo la probabilidad de éxito elevada al cuadrado, porque eran 2 éxitos, y la probabilidad de fracaso elevado a la 1, porque era un solo fracaso. Y acá que tengo la probabilidad de éxito elevado al cubo, porque son 3 éxitos. Fíjense que estas probabilidades están elevadas a exponentes, que siempre la suma de ellos da ¿cuánto? 3, 3, 2 más 1, 2 más 1, 3 y 3. ¿Y qué es 3 en esta binomial? M. M, muy bien, M. Esta suma de estos exponentes siempre da M, porque tengo los M individuos. Y este coeficiente que acá es 3 y acá es un 1, ¿qué significará? Porque en esas dos es un 1 y en la otra es un 3 el coeficiente. ¿Qué es lo que está indicando? Fíjense, ¿qué implica? Implica la cantidad de formas diferentes en las que se da el resultado de acá 0 éxitos, acá 1 éxito, 2 éxitos y 3 éxitos. Evidentemente que 0 éxitos se da de una sola manera, los 3 fracasos, y 3 éxitos se da de una sola manera, los 3 éxitos. Pero un éxito se da de estas 3 formas posibles, por eso son 3. Y 2 éxitos se dan de estas 3 formas posibles, por eso es 3. Y eso es lo que se llama número combinatorio. Y acá, ¿qué pasa? Que no aparece, acá aparece solo Q, no aparece P. ¿Cómo está P? ¿Elevado a cuánto? 0. A la 0, muy bien, porque no hay éxitos. Y acá Q, ¿a cuánto está elevado? Pues tenemos solo P. Q también está elevado a la 0, porque tenemos 0 fracasos. Exacto. Entonces, vamos a sacar una fórmula, la copié de nuevo para deducirla de acá. Vamos a sacar la fórmula general. La probabilidad de que X tome el valor K es el número combinatorio MK, que es la cantidad de formas distintas en ubicar K éxitos en las M repeticiones. ¿Sí? Por P elevado a la K, la probabilidad de éxito a la cantidad de éxitos, por la probabilidad de fracaso elevado a la cantidad de fracasos, porque si yo tengo M resultados posibles y tengo K éxitos, tendré M menos K fracasos.
Entonces, esta es la fórmula de la función de probabilidad puntual de una variable aleatoria binomial. ¿Cómo se calcula este número? Se calcula así. En el numerador el factorial de m, en el denominador el factorial de k multiplicado por el factorial de m menos k, o sea, de esto menos esto, ¿no? Factorial de esto al numerador. En el denominador, factorial de esto por factorial de esto menos esto. ¿Qué era el factorial? Era un número que se obtenía multiplicando todos los naturales desde él bajando hasta el 1. ¿Quién es el factorial de m? M por m menos 1, por m menos 2, por m menos 3, etcétera, hasta llegar al 1. ¿Cuál es el factorial de 4? 4 por 3 por 2 por 1, y así sucesivamente. Por convención, el factorial de 0 es 1, porque si justo me toca que m menos k es 0, entonces, o en el lugar donde k sea 0, eso va a ser, no puede ser un 0 en el denominador, es un 1. Bueno, vamos a dar una nomenclatura. Esperen, si quieren podemos verificar, a ver. Acá teníamos, esperen, no. Voy a hacer una cuentita acá abajo, esperen, voy a poner el lapicito. Acá teníamos, ¿cómo se daban 0 éxitos en 3 repeticiones? ¿Qué tengo? Factorial de 3 sobre factorial de 0 por factorial de 3 menos 0, 3. Bueno, factorial de 3 y 3 es 1, ¿no? Porque tengo 3 por 2 por 1 y acá 3 por 2 por 1. Entonces esto me da 1, que es lo mismo que era una sola forma posible de tener 0 éxitos. Obviamente que si tengo 3 éxitos, también voy a tener factorial de 3 en el numerador, por factorial, sobre factorial de 3 por este, por factorial de esto menos esto, que es el 0 factorial. Cambiaron de lugar el 0 y el 3, pero es lo mismo, por eso también acá es 1. ¿Está? Y si quiero factorial, a ver, esperen, factorial nada, quiero el número combinatorio, agarremos este, por ejemplo. Ubicar 2 éxitos en las 3 repeticiones. Voy a tener factorial de 3 en el numerador sobre factorial de 2 por factorial de 3 menos 2, que vale 1. Factorial de 3 es 3 por 2 por 1. El 2 es 2 por 1 y el 1 es 1. El 2 se simplifica y me queda 3 dividido 1, 3. Y si hacen lo mismo, 3, 1, les va a dar exactamente igual. Es este 3 que tienen acá. ¿Está? Esperen. Voy a descartar eso, pues si no, no voy a tener dónde escribir. Bueno, una nomenclatura interesante es que la probabilidad de que X tome el valor K, lo escribo así. Lo puedo escribir como P de K, es la probabilidad de tomar el valor K, y lo puedo escribir así, es binomial KMP. Esto es esta probabilidad. Esto se lee como que la probabilidad es la probabilidad de que una binomial con estos parámetros M y P tome el valor K. Eso es una nomenclatura. ¿Cómo se calcula la función de distribución acumulada? Sumando. Fíjense que la definición es la misma de siempre, ¿no? F sub x de t es la probabilidad de que x sea menor o igual que t. Esta definición es universal. ¿Cómo la calcularían? Van a hacer la sumatoria, desde los x hasta t inclusive, de la probabilidad p de xy. Y eso va a ser la sumatoria para los k menores o iguales que t de estos numeritos, que son estas probabilidades. Binomial KMP. O sea que lo que vamos a tener en la función de distribución acumulada son todas las probabilidades acumuladas hasta el valor considerado. Ahora les voy a mostrar un pedacito de la tabla. Bueno, con estas probabilidades que calculamos antes, 0,343, 0,441, 0,189 y esta, las armamos acá en la tabla. Esta es la tabla de función de probabilidad puntual. X era el número de individuos con reacción inflamatoria del grupo de 3, que iba de 0 a 3, y estas son las P de XY. Por supuesto que, como dijeron antes, si sumo todo eso me da 1. Esto es como escribir eso, como representarlo en forma de un gráfico. El gráfico de función de probabilidad puntual tenía acá los valores de la variable. Número de individuos con reacción inflamatoria en grupo de 3. Y acá las probabilidades. Entonces, para 0 tenemos probabilidad 0,343, que es esta. Para 1 tenemos probabilidad 0,441. Para 2 tenemos probabilidad 0,189 y para 3 probabilidad 0,027. Esto tiene un P de 0,3, ¿se acuerdan, no?
era 0,3. Es un P bastante pequeño. Entonces, este P bastante pequeño le da más probabilidad a los valores pequeños de la variable que a valores grandes. Porque tenemos una probabilidad de éxito bastante baja, entonces son más probables los valores pequeños. Por eso, esta se dice que tiene una distribución, una asimetría hacia la derecha. Asimetría hacia la derecha son valores grandes de probabilidad en valores pequeños de la variable y valores más chicos de probabilidad hacia la cola derecha. Distribución de cola derecha. Esperen un segundo. Un segundo, voy a parar al gato. Bueno, entonces esto tiene una asimetría hacia la derecha. Esta es la tabla de función de probabilidad puntual de la variable binomial. Esta es la primera tabla que tienen. No les abro la tabla porque van a ver exactamente esto. Lo buscan en la tabla y dice esta, la primera que aparece es. ¿Cómo la buscan? Primero tienen que ubicar el m. Acá tienen un m de 3, porque esto tiene un m de 3. Y acá buscan el valor de P, la probabilidad de éxito, que era 0,3. Entonces, en este parrafito, en este grupo de números, tienen todas estas probabilidades que calculamos acá a mano. El 0,343, el 0,441, etc. Por supuesto que para cada uno de estos la probabilidad suma 1, ¿no? Y esta es la fórmula con la cual están calculadas todas estas probabilidades. Fíjense una cosa interesante, miren acá. ¿Ven que acá tenemos un m de 1? Fíjense que para P03, para un m igual a 1, tenemos la probabilidad de valor 1 es 0,3 y la de 0 es 0,7. ¿Qué variable es esta? Un m de 1 y un p de 0,3, con probabilidad de 0,3 y 0,7. ¿Cómo la llamamos a esta? Los agarré. ¿Cómo se llama esta distribución, esta variable que tiene un m de 1? Muy bien, Federico, Bernoulli. La que tiene un m de 1 es la que llamamos Bernoulli. Estas son sumas, es la Bernoulli aplicada a más unidades experimentales, a 2, a 3, etc. Tienen como hasta 20, tienen un montón de páginas esta tabla. Y acá tienen probabilidades que van de 0,05 a 0,5, y después tienen otras tantas tablas que van de probabilidades de 0,55 hasta 0,95. O sea, tiene un montón de tablas de binomial. Acá preguntaba cuál es la probabilidad de que si se administra el ungüento a 3 pacientes, se produzca la reacción en alguno de ellos. Alguno es el suceso complementario de ninguno. O sea, alguno puede ser que se dé en uno, en dos, o en todos. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1, que es alguno, es 1 menos la probabilidad de que X sea menor estricto que 1. Fíjense que para que uno ponga 1 menos, este suceso y este tienen que ser los complementarios. Y el complementario de mayor o igual que 1 es el menor estricto que 1. Pero menor estricto que 1 es menor o igual que 0. Y cuando yo paso de menor que 1 menor o igual que 0, esto por definición es la función de distribución acumulada en el 0. P de x menor o igual que 0 es f de 0, por esta definición. O sea que es 1 menos f de 0 y de 0,654. Lo que pasa que, como el 0 es el primer valor en el recorrido de la variable, probabilidad de 0 y f de 0 coinciden. Por eso yo acá les copié el pedacito de tabla de la función de distribución acumulada. Fíjense que tienen M3 y el P 0,3, acá tienen las probabilidades. Entonces fíjense, solo la primera coincide porque es la probabilidad de 0, porque la probabilidad de 0 y f de 0 es lo mismo. Pero después, cuando van avanzando hasta el 1, 2 y 3, estas probabilidades se van sumando. 0,343 más 0,4410 es 0,784. Si a eso le sumo 0,189, tengo 0,973, y si le sumo 0,0270 ya llegué a 1. Entonces, miren estas dos tablas. Si ustedes abren la tabla impresa y la abren en una binomial y al toque no saben cuál es el título de la tabla, está al principio, después solo continúan. Si la abren y no saben cuál es, ¿cómo se dan cuenta si es la tabla de función de probabilidad puntual o la tabla de función de distribución acumulada? Miren y piensen. De distribución suma 1 siempre cuando llegamos a k igual a n. Perfecto.
Las de distribución siempre ven que todas terminan en 1, porque van acumulando las probabilidades y al final llegan a 1. La de probabilidad puntual van a tener valores pequeños, valores más grandes, y van bajando, acá bajan bastante porque es una asimetría a la derecha, y los últimos valores tienen probabilidades chiquitas. Y otra cosa interesante que pueden fijarse, que después lo... no, déjenme ver. Lo vimos en... déjenme ver, acá. Bueno, sí, lo vimos en los ejemplos de función de probabilidad puntual, creo, ¿no? ¿O lo vamos a ver ahora? No me acuerdo. No, después lo vamos a ver. Bueno, no importa, pero ya que tenemos la tabla acá, se los muestro. Miren acá, para P05. Para 0 tienen 0,125, para 1 tienen 0,375, para 2 tienen 0,375 y para 3 tienen 0,125. ¿Qué es eso? Es simétrica, ¿no? Y aparte, si se acuerdan, si van al PowerPoint de la clase anterior, estas probabilidades ya las habíamos calculado, porque eran la moneda que tirábamos 3 veces, ¿se acuerdan? Número de caras en 3 tiradas de la moneda. Este era el 1/8, este era 3/8, 3/8 y 1/8, que los habíamos calculado en esa, y pues era P05, porque la probabilidad de cara era igual que la de seca y era 0,5. Así que esta distribución de probabilidades, que es simétrica y que nos había dado una esperanza de 1,5, las mismas que habíamos calculado en variable discreta en el ejemplo de tirar la moneda 3 veces. Bueno, no me voy a adelantar con cosas que después se las voy a dar. Bueno, entonces esto es la probabilidad de obtener que alguno de los animales sufra reacción inflamatoria cuando se aplica el ungüento en 3 animales. Es lo que está ahí, ¿no? Hay probabilidad 0,54 de que alguno de ellos sufra reacción inflamatoria. Bien. Bueno, hay una propiedad, que la vamos a demostrar porque ahí dice demostrar, que en realidad no es fundamental ahora para nosotros esta propiedad. ¿Por qué? Esta propiedad era fundamental que lo supiéramos cuando hace unos años no teníamos la tabla de binomial que iba desde 0,55 hasta 0,95. Las tablas de binomial iban solo hasta probabilidad 0,5. Entonces, esta propiedad era importante porque si nosotros teníamos que calcular una probabilidad con P mayor que 0,5, había que aplicar esto. Y miren lo interesante, ahora se les voy a mostrar un ejemplo. La propiedad esta dice lo siguiente, lo que tiene ahí en la diapositiva 39. Binomial KMP, o sea, la probabilidad de que en una binomial con parámetros M y P la variable tome el valor K, es igual a binomial M menos K, M 1 menos P. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo del lado intuitivo. La probabilidad, esto es una probabilidad, de tener K, siempre el M es el mismo, ¿no? La probabilidad de obtener K éxitos con P probabilidad de éxito es lo mismo que la probabilidad de obtener M menos K fracasos con 1 menos P probabilidad de fracaso. ¿Está bien? ¿Sí? El número combinatorio. Antes lo verificamos. ¿Cómo lo verificamos eso? Que cuando ubicábamos un éxito o 2 éxitos en 3 lugares, daba lo mismo, daba 3 en ambos casos, porque ese número combinatorio es lo mismo. Entonces vamos a mirarlo acá, vamos a analizarlo ahora como analíticamente. La probabilidad de que X tome el valor K, que es binomial KMP, les puse con colores para que vean las ubicaciones, cómo van a la fórmula. K es el valor rojo, M es el celestito y P es el verdecito. Entonces, para armar esta probabilidad de que la binomial MP tome un valor K, ¿qué hacemos? Número combinatorio MK, este con este. ¿No? Celeste con el rojo. Número combinatorio MK. Por P a la K, por esta probabilidad de éxito elevada a la cantidad de éxitos. Por 1 menos P a la M menos K. 1 menos esta probabilidad, que es la de fracaso, elevado a la M menos K, que es la cantidad de fracasos. ¿Está bien? Así armamos la tabla, la fórmula antes. Ahora agarremos esta. En vez de K le vamos a poner M menos K, cantidad de fracasos. Y en vez de P le vamos a poner 1 menos P, que es la cantidad de éxitos. Bueno, perdón, que esta es la probabilidad de éxito y esta es la probabilidad de fracaso. Entonces, vamos a armar esta con las mismas ubicaciones. ¿Qué hacíamos acá? Número combinatorio este con esto. M, M menos K. Antes era MK, ahora es M, M menos K. ¿Qué hacíamos acá?
P elevado a la K, esto elevado a la esto. Ahora va a ser 1 menos P a la M menos K. Y acá que teníamos 1 menos esta P elevado a M menos esta K. Entonces, ¿ahora qué hacemos acá? 1 menos esto, 1 menos 1 menos P, elevado a esto, M, menos M menos K. ¿Sí? Antes era M menos K, ahora es M menos M menos K. Entonces, con todo esto, fíjense que ahora, si yo saco este paréntesis, 1 menos P, este 1 se va y me queda P positivo. Y si ahora saco este paréntesis, M se me va y me queda K positivo. Entonces, ¿qué pasó acá? Ah, y ahora vamos a ver cómo armamos esto. El 1 menos P al M menos K me quedó acá, y al sacar los paréntesis acá me quedó P a la K. O sea, me quedó lo mismo que acá, pero cambiado de lugar los factores, que no afecta. Y ahora miremos esto. Esto era factorial de M sobre factorial de K, y en el denominador también factorial de M menos K. Entonces acá vamos a tener factorial de M en el numerador sobre factorial de esto multiplicado por factorial de esto menos esto, que cuando yo haga M menos M menos K va a quedar factorial de K, que va a ser lo mismo que en la fórmula original. O sea que esto me quedó igual con estos factores cambiados de lugar que la fórmula original binomial KMP. Esto era binomial KMP. O sea que es lo mismo buscar K éxitos con P probabilidad de éxito que B menos K fracasos con probabilidad de fracaso 1 menos P. Vamos a mirarlo en un ejemplo. Ahora vamos a mirar acá. Esto es, así de paso analizamos también funciones de probabilidad puntual. Esto es una binomial 4, 0, 25. Estas probabilidades son las que se leen acá. El M es 4, el K va de 0 hasta 4, y esta es la probabilidad de éxito 0,25, y estas fórmulas están obtenidas con estas probabilidades con la fórmula que ya conocemos. Entonces acá tenemos el 0,31, 0,42, 0,21, 0,04 y 0,0039 acá chiquito, asimetría hacia la derecha, porque el P es pequeño. ¿Qué pasa si yo hago un P ahora más grande? Ah, otra cosa acá. ¿Cómo calculamos la esperanza? La esperanza es M por P. Es 4 por 0,25. La esperanza es 1. De casualidad digo justo esta barra central porque acá no hay simetría, pero se ve que pesa tanto esta barra de este lado como estas barras del otro. Por eso digo justo la esperanza 0,1. ¿Podría haber encontrado la esperanza de otra manera? Yo acá la puse como M por P porque sé que es una binomial. ¿Cómo podría haber calculado con esta tabla la esperanza? Con la fórmula clásica de esperanza que conocemos, de una variable discreta. Es la sumatoria para todos los valores de cada valor xy por su probabilidad. 0 por 0,3164 más 1 por 0,4219, etc. Y esa cuenta me tiene que dar exactamente 1, porque es la esperanza. ¿Está? Vamos a ver otra binomial. El P0,75, que casualmente es 1 menos 0,25. Si esto o sea, esta probabilidad es complementaria del 0,25. Entonces, fíjense, el M es el mismo. Ven que las probabilidades son exactamente las mismas, pero ahora la asimetría está hacia la izquierda. Fíjense, tenemos los valores K de 0 hasta 4. La esperanza es 3, porque es 4 por 0,75, es 3. O sea, acá era 1 y acá la esperanza está acá, en la barra mayor. Pero estas probabilidades son totalmente simétricas. Porque también es simétrico el valor de P para el mismo M. Fíjense una cosa. Vamos a mirar acá un poquito. Ven que... Esperen, se los voy a escribir. Vamos a escribirlo para algún valor en particular. ¿Ven que este 0,3164 es igual a este 0,3164? Y que este 0,4219 es igual a este 0,4219. Fíjense una cosa, ¿qué es este 0,4219? Es binomial, K igual a 1, M igual a 4 y P 0,25. Y este, que es lo mismo, ¿qué valor es? Es binomial, K igual a 3, M igual a 4 y P 0,75. Y este 3 es 4 menos 1, es este 3. Y este 0,75
es 1 menos 0,25. Entonces, acá estamos verificando, no demostrando, que este binomial es m menos k, m, 1 menos p. ¿Se entiende? Y acá es lo mismo para todos, porque acá 4 menos 1 es 3 y coincide con este. 4 menos 2 es 2 y coincide con este. Y 4 menos 3 es... 4 menos 3 es 1, y este 0,42 coincide con el de 3. Y acá 4 menos 3 es 1 y coincide con esta probabilidad. Es la de un fracaso con 0,75 probabilidad de fracaso, este 0,0469, es la misma que 3 éxitos con probabilidad de éxito 0,25. ¿Está bien? Por eso nosotros, antes de tener estas tablas de probabilidades mayores que 0,5, solo la buscábamos acá. Porque si teníamos una probabilidad 0,75, solo había que buscar en 0,25 y el suceso, digamos, el complementario, m menos k en vez de k. Bueno, no sé si me entendieron, pero... Esperen, voy a finalizar así saco todo eso. Bueno, lo que quiero que vean es que son totalmente simétricas hacia ambos lados, ¿no? Las que tienen p complementarios, los valores de p complementarios. ¿Qué pasa si el p es simétrico? Bueno, de nuevo, estamos en el caso anterior, ¿no? Solo que acá tenemos un m de 4 en vez de un m de 3. Acá, como tenemos 5 valores posibles de la variable, y es totalmente simétrica porque tiene un p de 0,5, y la binomial con p0,5 es simétrica, entonces acá la esperanza es 2, y estas probabilidades son simétricas respecto de su valor central, que es 2, además de ser la esperanza, es lo que se llama la mediana. ¿Mm? Bueno. Nada, con 0,5 pueden buscar para cualquier m y p0,5 van a ver que son totalmente simétricas, ¿no? Este igual a este igual a este, y acá hay un único central. Si tienen un m impar, que van a tener dos resultados centrales, van a tener probabilidades iguales en ambos valores centrales, como sucede acá. Acá tienen un m impar, y hay dos valores centrales de probabilidad máxima, que acá son el 7 y el 8, ¿ven? El 7 y el 8 tienen la misma probabilidad. Y de hecho, la esperanza dio justo en el medio entre 7 y 8, 7,5. Y la esperanza la pueden verificar acá también haciendo 15 por 0,5, que es 7,5. O sea que es interesante desde varios puntos de vista la binomial. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá la esperanza da 2 porque también es 4 por 0,5. Y fíjense que cuando el m se hace más grande, la función se hace cada vez más acampanada y más estrechas, más juntas las barras, ¿no? Se hace más parecida a lo que pensamos como una función de densidad. Si bien 15 son pocos, pero bueno, con valores de m muy grandes, cada vez la van a ver más apelmazada estas barritas. Bueno, un ejemplo. Vamos a resolver un ejemplo en los 15 minutos que quedan. O sea, vamos a ver cómo calculamos. En un mercado se encuentran 200 bolsas con 15 manzanas cada una. Si la probabilidad de que una manzana cualquiera de toda esa población esté en buen estado es 95%, o sea, 0,95, ¿en cuántas bolsas se puede encontrar por lo menos 14 manzanas en buen estado? Lo de cuántas bolsas lo vamos a pensar después. Por ahora vamos a pensar en esto, encontrar por lo menos 14 manzanas en buen estado. Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de población de bolsas, donde cada bolsa tiene 15 manzanas envasadas. Y la probabilidad de cada una de esas manzanas es 0,95 de estar en buen estado. Entonces, analicemos las condiciones del modelo. La manzana puede estar en buen o en mal estado. En vez de tener una sola manzana, que sería una Bernoulli, tenemos 15 manzanas en cada bolsa. O sea, tenemos un M de 15, una repetición, 15 veces de un experimento de Bernoulli. Y la probabilidad de cada manzana de estar en buen estado, que es 0,95, es la misma para todas las manzanas. Y la otra cosa que decíamos es que tiene que ser constante a lo largo del experimento. Por lo tanto, si vamos a aplicar probabilidades acá que van a involucrar después binomiales, esta experiencia, estos cálculos hay que hacerlos en un tiempo breve, porque si uno deja las manzanas en las bolsas y las bolsas en el depósito durante un mes, lo más probable es que la probabilidad de cada manzana de estar en buen estado no sea 0,95, va a ser mayor porque se empiezan a contagiar las que están en buen estado de las que tienen algún gusanito que están en mal estado, ¿se entiende?
Para que sea un modelo binomial hay que hacerlo en un corto plazo de que sean independientes las manzanas, el suceso de que la manzana esté en buen estado, que sean independientes para cada bolsa. Entonces, ¿cómo definimos la binomial acá? X será número de manzanas en buen estado de un grupo de 15. ¿Cuál es el éxito? Manzana en buen estado. Y fíjense que siempre hay que nombrar el grupo de 15, del grupo de M. Porque eso le da la distribución de probabilidades y hace que esto sea una binomial con parámetros 15, que son las manzanas por bolsa, y 0,95, que es la probabilidad de cada manzana de estar en buen estado. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entendió? Y siempre que van a definir una binomial, conviene que analicen un poco las tres condiciones del modelo binomial para ver que se cumple y que las probabilidades que van a calcular serán las correctas. Bueno, ¿qué queremos calcular? Manzanas en buen estado, pero nosotros queremos por lo menos 14 manzanas en buen estado. Entonces calculemos primero esa probabilidad. La probabilidad de que el número de manzanas en buen estado sea mayor o igual que 14, por lo menos 14. O sea, el 14 va a estar incluido. O sea, 14 como mínimo, es 14 o 15. Entonces, probabilidad de que sea mayor o igual que 14, ya que tenemos una función de distribución acumulada, fíjense que todos terminan en 1, es la función de distribución acumulada, es 1 menos la probabilidad de complementario. ¿Quién es el complementario de mayor o igual que 14? Menor estricto que 14. Pero menor estricto que 14 es menor o igual que 13, menor o igual que el anterior en el recorrido. ¿Para qué lo pongo así? Porque probabilidad de que X sea menor o igual que 13 lo puedo traducir como f de 13. Lo voy a calcular como f de 13. Entonces, 1 menos f de 13, acá tengo, fíjense, 0,95 con un m de 15, el valor 13 tiene una probabilidad acumulada de 0,1710. Entonces, 1 menos 0,1710 es 0,8290. Esto lo podrían haber calculado también fácil en la tabla de función de probabilidad puntual, como la probabilidad de 14 más la probabilidad de 15. ¿Está? Tiene que ser el mismo cálculo. Bueno, ¿qué quiere decir 0,8290? Que hay una probabilidad 0,8290 de que una bolsa cualquiera tomada al azar tenga por lo menos 14 manzanas en buen estado. ¿Está? O, de otra manera, lo puedo pensar como el 82,9% de las bolsas de ese depósito tienen por lo menos 14 manzanas en buen estado. ¿Está bien? Son dos formas de pensarlo, 0,8290. Pero ahí me decía, ¿en cuántas bolsas puedo encontrar por lo menos 14 en buen estado? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora con ese 0,8290? ¿Se les ocurre? Para ver la cantidad de bolsas. Esto sucede en cada bolsa, ¿no? Bueno, hay dos formas interesantes de verlo. Uno sería decir, si la probabilidad es el 82,90, es pensarlo como hay un 82,9% de bolsas. ¿Y qué tendría que calcular? El 82,9% de 200, ¿no? Del total de bolsas que hay en el depósito. O bien, también lo puedo pensar así. Esto es lo que dijimos antes. Lo puedo pensar como, esta probabilidad que calculamos, ¿se acuerdan que cuando los sucesos son equiprobables se podía calcular como casos favorables sobre casos posibles? Los casos posibles son las 200 bolsas del depósito, del mercado. ¿Y los casos favorables cuáles son? La cantidad de bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado. Entonces, si yo esta probabilidad, como casos favorables sobre posibles, despejo casos favorables, multiplico esta probabilidad por los posibles 200 y me da 165,8. O sea, yo puedo esperar entre 165 y 166 bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado. Y si calculan el 82,9% de 200, también les va a dar el mismo cálculo. Otra forma interesante de verlo, nosotros antes hacíamos, en las guías teníamos muchos ejemplos de este tipo, pero no da tiempo para hacerlo. Entonces se lo voy a hacer por única vez para que vean que también se puede hacer. ¿Qué pasa si yo pienso en otra binomial? Pienso, ¿cuál es mi éxito? Encontrar una bolsa con por lo menos 14 manzanas en buen estado, ¿no? Bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado. O encuentro bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado, o no. Dos posibles. ¿Cuál es un M acá? Lo que yo puedo observar en una bolsa
pienso también que podría tomar las 200 bolsas y tendría un M de 200. Y la probabilidad de cada bolsa de tener por lo menos 14 manzanas en buen estado es lo que calculamos acá. Entonces, si yo pienso en una binomial que sea número de bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado de un grupo de 200, ahora mi éxito es este. Bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado. Y del grupo de 200 es el total de las bolsas del mercado. Esta es otra binomial. Es una binomial que tiene un M de 200, que es el tamaño total de la muestra, por la probabilidad que tiene de éxito en cada individuo al azar de esa población. Es la probabilidad que tiene cada bolsa de tener por lo menos 14 manzanas en buen estado. ¿Y yo qué quiero de esto? Si decía, ¿en cuántas bolsas se puede encontrar esto? O cuál es el número, puedo pensar como decir, ¿cuál es el número esperado de bolsas en los que puedo tener este éxito? ¿Qué sería? La esperanza de esta binomial. Y la esperanza de la binomial es M por P, y si el M es 200 y el P es este, hago la cuenta de 200 por 0,8290, y por supuesto me da lo mismo que si lo hubiera calculado como casos favorables sobre posibles. ¿Se entendió? Puedo pensar en una binomial a dos niveles. Y el resultado obviamente que es el mismo. Bueno, ¿les gustó la binomial? Nadie contesta, bueno, están cansados. Bueno, le van a tomar el gusto a la binomial. Es una distribución muy interesante, pero para que las probabilidades sean válidas, tiene que cumplirse los tres modelos. Voy a hacer una pregunta, esperen. Voy a preguntarles algo acá. Esperen, déjenme ver, acá. ¿Qué pasa si la pregunta es, vuelvo al de la reacción inflamatoria, ¿qué pasa si les preguntan lo siguiente? No es la que más me gusta, pero sí, ¿cuál te gusta más? La normal, seguro. Bueno, esa va a venir la clase que viene. Poisson, mira vos, bueno, Poisson en general la odian, pero bueno, si te gusta Poisson lo vas a disfrutar la clase que viene. Bueno, la cosa es, ¿qué pasa si yo les pregunto acá? Estamos en el problema del ungüento. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres individuos a las que se les administra el ungüento, el primero de ellos sufra reacción inflamatoria? ¿Qué me dirían? ¿Cómo calcularían eso? El primero de ellos, ¿no? ¿Dirían que es 0,441? A ver. Exprimamos los cerebritos. ¿Cuál es la probabilidad que de los tres individuos que les apliqué el ungüento, el primero de ellos sufra reacción inflamatoria? ¿Cómo lo calcularían? Tienen todo acá para calcularlo. No tengo que ver en el espacio de resultados, en la Sí, probabilidad, dale. donde Sí. en el primer lugar hay una E, y bueno, calcular la intersección entre las probabilidades de eso. Perfecto. ¿Y cómo lo calcularías? Muy bien, Germán. Tengo la probabilidad de EFF, EEF, EFE y EEE. Bueno, no, justamente. Me dijiste que tenía que ir a buscar éxito en el primero y en los otros dos no. ¿No? Quiero ver la probabilidad que se reproduzca en el primer individuo solo. O sea, quiero la probabilidad de Ah, esto. ¿solo en el primero? Claro, de que de los Ah. tres individuos, el primero solamente sufra reacción alérgica o inflamatoria. ¿Y cómo calcularían esto? Como 0,3 por 0,7 al cuadrado. Perfecto, María Rosario. Es solamente P a la 1 por Q al cuadrado. Ahora, si yo te pregunto cuál es la probabilidad de que solo el segundo, también es 0,3 por 0,7 al cuadrado. Y si te pregunto cuál es la probabilidad que el tercero, también es 0,3 por 0,7 al cuadrado. Lo único que solamente es esto, sin multiplicarlo por 3. Porque uno multiplica por 3 y busca el valor en la tabla, si solamente busca de cualquier forma, uno de los tres individuos cualquiera, pero si es uno específico, no tengo que multiplicar por el combinatorio, es directamente la probabilidad del suceso, es solamente el P a la 1 por Q al cuadrado. Lo mismo que si preguntamos yo esto, los dos últimos, va a ser Q a la 1 por P al cuadrado, pero sin el número combinatorio. El número combinatorio es para cuando uno ve K cualesquiera, uno cualquiera o dos cualquiera, bueno, el 0 y el 3 no importa, es lo mismo, ¿no?
Pero, o sea, si yo quisiera buscar el valor de tabla, ¿qué tendría que hacer? Tendría que dividirlo por el número combinatorio, o bien directamente armar el producto de las probabilidades de P a la K por Q a la M menos K, sin el número combinatorio, o sea, solamente el P a la K por el Q a la M menos K. ¿Se entiende? Nosotros multiplicamos por 3 porque decíamos de cuántas formas posibles podía ubicar K éxitos en M repeticiones. Pero si la cantidad de formas posibles me interesa una sola, no voy a multiplicar por el número combinatorio 3. Calculo nada más que la probabilidad del suceso que me interesa. ¿Está bien? Creo que en la guía hay algún ejemplo ahí que solamente pide de una sola forma posible. Bueno. Esperen un cachito. Dejo de compartir. Bueno, ¿cómo? A ver, ¿alguien preguntó? ¿Se entendió? Gracias, perfecto. Bueno, ¿qué habían hecho? ¿Habían hecho alguno de variable continua? ¿Me dijeron? Bueno, ahora pueden seguir, ya pueden hacer, con esto pueden hacer todos los ejercicios de variable continua y binomial, ya pueden hacer cualquiera de los de binomial de la guía. La clase que viene vamos a ver normal, Poisson, que es la otra discreta que vamos a ver, y la campana de Gauss, la distribución normal, la vamos a empezar a ver también la próxima. Así que bueno, se van a dar cuenta que cada clase vamos agregando temas que se pueden ver en la anterior. Fíjense que a lo mejor, no sé si en la guía deben tener alguno, y si no, busquen en temas de examen, también se pueden dar problemas en estas distribuciones particulares donde aparezcan probabilidades condicionales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren, esperen, a ver, qué sé yo, a ver, vamos a hacer así. Supóngase que acá se pregunte, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca reacción inflamatoria en dos individuos sabiendo que por lo menos uno tuvo reacción inflamatoria? O sea, las probabilidades condicionales también pueden existir acá. Y la arman como siempre, ¿no? La probabilidad condicional va a ser igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del suceso que condiciona. Solo que acá las probabilidades las van a ir a buscar a una tabla de binomial, por ejemplo. Pero yo creo que en la guía también tienen problemas con probabilidades condicionales cuyos cálculos se van a basar en el modelo binomial. Con Poisson también puede ser, y etc. Bueno, hagan los ejercicios de la guía, cualquier duda la consultan. Bueno, chiquitos, que pasen linda semana. Profe. Sí, dale. ¿Cómo andás? Una pregunta, ¿van a tomar demostraciones en los promos? Ah, No se no sabe sé, todavía, buena ¿no? pregunta. No, en realidad en el promocional, bueno, todo depende de cómo se tome. Ah, la tabla, ¿dónde la sacan, Lara? Me pregunta. La Es tabla, un Lara, la apunte, las tenés. tablas. ¿Eh? No, a Lara, que las tablas son un apunte en el campus. En el campus tenés las tablas, sí. Igualmente, bueno, la vez que viene cualquier cosa lo usamos. Si ustedes tienen en cualquier examen, si lo van a hacer por Zoom, pueden tener el Infostat abierto, acá en probabilidades y cuantiles pueden calcular cualquier probabilidad. Por ejemplo, me olvidé de tenerlo abierto, binomial. Nosotros acá teníamos una binomial de m igual a 3 y una p de 0,3, ¿no? Era la probabilidad de éxito. ¿Cuál era la probabilidad de obtener dos? ¿Ven? Acá puse binomial. Acá estoy compartiendo, sí. Acá tengo, lo que dice n es m de 3, y acá el p 0,3. ¿Cuál era el valor 1, por ejemplo? Calcular, la probabilidad de 1 era esta, 0,441. O sea que acá también tienen todas las tablas que quieren, si tienen el Infostat abierto y están en un examen haciéndolo por Zoom. Y acá la probabilidad de que x menor o igual que x es la probabilidad acumulada, y esta es la probabilidad de que x sea mayor que 1. O sea, la probabilidad de 2, 3, de 2 y de 3 sumadas. Acá pueden calcular también probabilidades. Si no, en el campus, no me acuerdo si lo tengo abierto ahora. No sé si lo tengo abierto, me parece que no. Bueno, no importa. En el campus tienen, donde hay material didáctico, tienen las tablas. Tablas estadísticas, ahí la tenés. La misma que les mostré en la diapo. Y te estaba contestando. Si el parcial se llega a tomar presencial, que es lo que nosotros pedimos que fuera presencial, porque para ustedes es una tortura hacerlo y para nosotros después corregirlo. Si llega a ser presencial,
se va a tomar como siempre. Creo que eran 3 preguntas prácticas, exclusivamente así de problemas en la práctica, y 2 preguntas que involucraban, ¿no?, alguna definición, o alguna demostración, etc. Si es por Zoom, si es como se tomó matemática y todo, entonces ahí no se toman ejercicios teóricos. Eso se toma después, en el final, se toman algunos ejercicios conceptuales, porque el promocional no se puede rendir por red, qué sé yo, tiene que ser escrito por reglamento. Así que todo depende, supongo que lo iremos viendo, si se consiguen aulas. Yo creo que les va a convenir a ustedes y a nosotros todos tomar el promocional en forma presencial. Porque la ventaja que tiene para ustedes en forma presencial, que no la tenía en el campus, es que ustedes tienen todo el examen a mano y pueden elegir el ejercicio que más les resulte más fácil para sacarse de encima el que saben que van a hacer bien y dejar los más difíciles para el final. En el campus eso no lo podían prever, tenían que hacerlo como venía y tratar de optimizar el tiempo. Así que ojalá pueda ser presencial el parcial promocional. Y ahí sí se podría tomar alguna demostración sencilla. La idea no es que se pase en medio examen deduciendo una fórmula. Bueno, ¿qué más? Niñitos, ¿alguna pregunta más? Bueno, listo. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene, si todo va bien, si internet nos resulta, hoy se portó bastante bien, nos vemos el martes que viene. Que tengan linda semana y lindo fin de. Chao, profe, Gracias, buen profe. fin de. Chao, Nos vemos. chicos. Gracias, buenas Chao. noches.